Si eres una de esas personas que vive entregada a los demás, que es feliz en la medida en la que es capaz de hacer feliz a los suyos, no te vayas porque puede que lo que diga en este vídeo te interese. En el último vídeo estuvimos hablando de la herida de abandono, de esa herida que sufrían aquellas personas que cuando eran pequeñas se sintieron abandonadas, o bien porque alguno de sus progenitores se marchó de sus vidas, o bien porque se sentían tan diferentes o tan distintas a su circunstancia más cercana que se sentían solas, que en fin, no se sentían comprendidas. Pues bien, decíamos que estas personas tendían, cuando eran adultas, a realizar, a desarrollar relaciones con los demás basadas en la ayuda. Eran personas que siempre se colocaban en disposición de ayudar, acompañar, escuchar, olvidándose de ellas mismas. Y decíamos que esta actitud hería directamente, erosionaba directamente la autoestima y la seguridad personal. Pues bien, hoy nos queremos centrar en el modelo terapéutico que en mi consulta y en muchas consultas se hace para acompañar, ayudar, aliviar el dolor de estas personas y ayudarlas también a crear un modelo mucho más sano. Bien, decíamos también en el último vídeo que precisamente lo que fundamentalmente tenían que trabajar estas personas eran la autoestima. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo se trabaja la autoestima? Se han escrito cientos de libros hablando sobre la autoestima. Y es que la autoestima, como la felicidad o el sentido de la vida, son términos muy atrayentes para hacer literatura. Pero lo cierto es que todavía no he encontrado un libro que aborde desde un punto de vista eficaz el trabajo de la autoestima. Porque en la mayoría de esos libros, al menos los que yo he leído, por supuesto que no he leído todos los libros que tienen que ver con la autoestima, obvian lo que me parece más importante, el primer peldaño sin el cual no podemos subir todos los demás, que es el autoconocimiento. El autoconocimiento es algo que está presente en la filosofía desde la época de Sócrates. Noxete ipsum, decían esos filósofos, conócete a ti mismo. ¿Y por qué? Porque es importante conocerse a uno mismo, porque no podemos amar aquello que no conocemos. Entonces, la pregunta que nos suscita ahora esta reflexión es, ¿cómo se trabaja el autoconocimiento? ¿Cómo puedo conocerme? Yo creo que más o menos me conozco, porque al fin y al cabo no dejo de ser yo mismo. Pero lo cierto es que estas personas de las que estamos hablando, las protagonistas de nuestro vídeo, las personas que han basado sus relaciones en la ayuda a los demás, han estado tanto tiempo fuera, es decir, en la alienación, que cuando se les pregunta, bueno, pero tú realmente qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, a ti qué es lo que te gusta, cuál es el sentido de tu vida, las ponemos en un compromiso porque les resulta difícil contestar a esas preguntas. Pues bien, yo quiero preguntarte a ti algo. ¿Cómo conociste a esa persona a la que has amado en tu vida? La persona de la que te has enamorado, la persona que has querido, la persona que sigues queriendo ahora. Cuando empezaste a conocerla, ¿qué era lo que hacías? Obviamente, lo primero que hacías era quedar con ella, pasar tiempo con ella, tomar café con ella, viajar con ella, ir de compras con ella, pasar fines de semana con ella. Es decir, lo que todos hicimos cuando estábamos en el proceso de conocer a la persona que luego amamos fue compartir espacio-tiempo con esa persona. Pues esa máxima no es distinta para ti. Si tú realmente quieres conocerte, es fundamental que hagas hueco en tu agenda para quedar contigo. No es una tontería, parece de perogrullo, pero nos resulta muy difícil, y más en el modelo social que tenemos ahora mismo, quedar con nosotros mismos. Porque cuando estamos a solas tomando un café, muchas veces estamos mirando el móvil o distraído con la gente que pasa, mirando cómo visten los demás o las conductas que hace la gente que está en nuestro campo de visión. Cuando viajamos, solemos viajar siempre con alguien o igual cuando vamos al cine o cuando vamos a comer. Pasar tiempo a solas porque vivo solo tampoco nos sirve, porque eso es como si yo contabilizase quedar con una persona porque me la he encontrado comprando el pan. Eso es un encuentro fortuito, no nos sirve.
Quedar con nosotros mismos significa hacer hueco en nuestra agenda, dedicarnos la tarde del jueves, la mañana del viernes o el fin de semana. Y cuando estemos ahí con nosotros mismos, es importante tratar de vivir ese tiempo con mindfulness, es decir, con atención plena a lo que hago. Por ejemplo, si decides irte una tarde a la playa a solas para quedar contigo mismo, contigo misma y disfrutar de ese encuentro, es fundamental que una vez allí trates de estar pendiente de las sensaciones que sientes cuando caminas por la arena, cuando te das un baño en el agua, cuando te da la brisa y te acaricia la frente. Es decir, que estés pendiente de las sensaciones que provienen de esa actividad que estás haciendo. Eso es quedar contigo misma, contigo mismo. Porque el lenguaje con el que nosotros nos comunicamos con nosotros es precisamente el lenguaje de las sensaciones. Cuando tomo un café y siento el sabor, cómo ese café va bajando por la laringe hasta el estómago, cuando siento esa sensación de coger la taza o de masticar la galleta, esas sensaciones son las que tienen que ver con lo que estamos hablando. Eso es quedar con nosotros mismos, eso es estar presente con nosotros mismos. Entonces, es muy importante no solo que te hagas hueco en la agenda para estar contigo mismo, sino que es súper importante que ese rato estés pendiente de las sensaciones que sientes cuando estás comprando ropa, cuando te la pruebas y te miras en el espejo, tratando de tener un lenguaje adecuado. No te digas lo que no le dirías a una persona a la que quieres, no te hagas lo que no le harías a una persona a la que quieres, antes bien, hazte y dite aquello que harías y dirías a una persona a la que quieres y que a lo mejor está pasando un mal momento. Una persona que está pasando un mal momento no necesita nuestra presión, no necesita que en ese momento nos convirtamos en el típico coach desalmado que está constantemente diciendo que todos son excusas y que hay que salir adelante. A veces también tenemos que acompañarnos en el descanso, en la derrota, cuando nos hemos caído, lo que necesitamos en ese momento es alguien que nos ponga la mano en el hombro y nos diga, tranquilo, tómate tu tiempo, asegúrate de que estás bien y cuando te sientas bien, levántate. Si necesitas ayuda, aquí estoy, toma mi mano. Esa es la actitud que tenemos que tener con nosotros mismos cuando más nos necesitamos. Y es que es fácil estar con nosotros mismos cuando estamos haciendo una carrera y llegamos el primero, o cuando estamos haciendo un examen y lo aprobamos. Pero cuando más nos necesitamos es cuando en esa carrera llegamos el último o cuando suspendemos en el examen. Y suele suceder que en esos momentos es cuando más nos abandonamos. Pues bien, aquellas personas que habéis sufrido la herida de abandono, es fundamental que os garanticéis que jamás os vais a sentir abandonados, no de esa forma neurótica de colocaros al servicio de los demás para que los demás os usen y así no se vayan. No, esa fuente que va a calmar de verdad tu sed es que seas tú la persona que se comprometa a no abandonarse. Cuando estás ahí, te das cuenta de que la soledad es solo un constructo racional que no existe. Cuando uno de verdad se habita, cuando uno de verdad se acompaña en los términos en los que he dicho hace un momento, realmente te das cuenta de que la compañía del otro es una bendición, pero no una necesidad. En ese proceso de autoconocerte, de saber realmente lo que te gusta, lo que te disgusta, lo que quieres, lo que no quieres, lo que necesitas, es cuando de verdad encuentras el empoderamiento, primero, para empezar a quererte, porque ya estás empezando a conocerte, y segundo, para tener claros cuáles son los límites que tienes que ponerle a los demás. Solo cuando yo sé lo que quiero y lo que necesito, tengo una argumentación sólida, tengo una motivación real para poner límites a los demás. Y precisamente de eso hablaremos en el próximo vídeo, de los límites, de los beneficios que tiene para nosotros el poner límites y también de las dificultades que nos encontramos a la hora de poner esos límites. En fin, espero que te haya servido esta reflexión. Me encantaría que comentases si no estás de acuerdo con algo, si consideras que algo de lo que he dicho te resuena o te resulta chocante. Me encantaría leerte y también me encantaría que me sugirieses
asuntos que tienen relación con esto, con la psicoterapia y con el crecimiento personal que quieras que comente, si está a mi alcance y si considero que tengo los conocimientos necesarios como para compartirlo con vosotros. Gracias por escucharme y por favor comparte este vídeo con aquellas personas que consideren que puedas necesitarlo. Muchas gracias.